El siglo XX se inició en el año de 1901 y terminó en el año 2000. En esta época se desarrollaron nuevas escuelas del cubismo, el surrealismo y el expresionismo. El racionalismo arquitectónico surge como escuela propia, el boom latinoamericano de la literatura, con estilos propios tales como el realismo mágico, entre otras cosas. Las artes figurativas han experimentado a lo largo del siglo XX una transformación tan profunda que en uno de sus movimientos, la abstracción, han perdido el carácter de representación de realidades externas y concretas, es decir, han dejado de ser figurativas. Esta revolución morfológica depende de un momento histórico. Son los cambios filosóficos, científicos y políticos los factores de dinamismo que exigen del arte una manera diferente de afrontar la realidad. La revolución de la física tras la teoría de la relatividad de Einstein y la de la medicina con las doctrinas de Freud han impulsado la pintura hacia posiciones desconcertantes incluso para los mismos artistas. El pintor de 1900 supo con sorpresa que el espacio y la materia son realidades diferentes de las visibles y que el ser humano es mucho más complejo y profundo de lo que se había pensado durante los siglos anteriores. A partir de entonces, tuvo que transportar a su obra esas dimensiones nuevas descubiertas por la ciencia. La pintura del siglo XX se caracterizó por la aparición de los movimientos ismos. El fauvismo es uno de ellos. Representó una reacción en contra del impresionismo, apostando por el color y el objeto, que los pintores del final de siglo habían reducido a tonalidades luminosas. No menos importante fue el cubismo, estilo que utilizaba la perspectiva convencional, ni los colores de la realidad, ni tampoco un punto de vista único. Un sentido más austero del arte los hacía inclinar por los tonos neutros, grises, blancos, verdes claros. Los ángulos de observación del objeto se multiplican para obtener de esta cuarta dimensión a partir de la suma de todas las perspectivas. Los interiores son representados mediante transparencias, la luz desaparece definitivamente y la exaltación de planos se hace más intensa que en el fauvismo. El futurismo fue otro de los movimientos pictóricos surgido en el siglo XX. Una de las características de este estilo fue el hecho de adjudicar a los objetos diferentes posiciones sobre un plano, con la intención de representar el movimiento. Consecuentemente, pintaban caballos, perros y figuras humanas con más de una cabeza. El dadaísmo también nació en el siglo XX, caracterizado principalmente por su oposición a la burguesía y por pintar cuadros que mostraran una inventiva inagotable. Por último, el surrealismo presenta una cierta cohesión de escuela, animación del mundo inanimado, metamorfosis, aislamiento de fragmentos anatómicos, máquinas fantásticas, perspectivas vacías. En el siglo XX los problemas del hombre actual son nuevos y por ello sus necesidades también. Los arquitectos de este siglo manejan los volúmenes y los espacios con criterios absolutamente distintos, producto de los nuevos materiales y de las nuevas necesidades. El movimiento denominado racionalismo agrupa las más fuertes personalidades de este siglo. Su obra y su teoría son individuales pero tienen el denominador común de la simplicidad de las formas. Usa materiales altamente industrializados, especialmente el hormigón armado. El muro no es soporte, quedando reducido a una ligera membrana de cerramiento. Los elementos decorativos desaparecen a favor de la forma recta y desnuda. Y hay un gran interés por los temas urbanísticos, ya que tratan de acomodar a los hombres al nuevo ritmo de vida y organizar sus agrupaciones. Por otra parte, el organicismo trata de adecuarse y aliarse con la naturaleza y se define por el sentido de lo interior como realidad, la planta libre como flexibilidad y continuidad de ambientes, la unidad entre interior y exterior, el uso de materiales naturales y la casa como protección. En torno a la década de los 70 comienza a simplificarse las diferentes tendencias y corrientes que se habían desarrollado en las décadas anteriores. Destacan dos corrientes: el movimiento postmoderno, que niega validez al movimiento moderno,
y el movimiento tardomoderno, que lo sigue considerando vigente. El debate entre posmodernidad y tardomodernidad caracterizó la historia de la arquitectura hasta que a mediados de los años 90 se impone como tendencia dominante el tardomoderno, que se acaba convirtiendo en el lenguaje constructivo de los últimos años. La escultura sufre en el siglo XX una revolución radical, que levemente se apuntaba ya en algunos escultores desde mediados del siglo anterior. Su evolución, más lenta que la pintura, quizás se deba a su mayor supeditación al encargo y a los costos de los materiales necesarios, actuando como un freno a la experimentación. La escultura cobra valor en sí misma, se independiza fuera de un conjunto o ambiente determinado y tiene, igual que la pintura, a la abstracción y al uso de nuevos materiales. Podemos mencionar algunos de los grandes escultores como Pablo Picasso, Pablo Gallardo, Constantino Brucasi, Julio González, Henry Moore y Alexander Kerr.